Shalom amigos. Bueno, ¿qué pasa con la Tierra Prometida? La Tierra Prometida está presente prácticamente en casi toda la Torá, excepto en el Génesis, la primera parte, excepto en la creación y en el asunto de diluvio, de Noé y tal, y la Torre de Babel. Después de eso, a partir de los patriarcas, siempre se habla de la Tierra Prometida. O sea, de la tierra que va a reservar Dios a Israel. En hebreo es Eretz Muftahat. Y por supuesto, cuando Moisés comienza su tarea de mano derecha de Dios para sacar a los israelitas de Egipto, también habla de la tierra prometida, la famosa que emana leche y miel y todo esto. Ahora bien, una pregunta que nos surgió a mucha gente es: ¿qué pasa con la Torá, que tiene como constante anuncio la promesa de llegar a la tierra prometida, de poblarla, de crear una nueva sociedad en ella, pero sin embargo, cuando se procede a su poblamiento, en lo que sería el libro de Josué, de Yoshua, eso ya no forma parte de la Torá? Es decir, cuando se decidió el canon de la Torá, eso quedó afuera. Si no, hoy tendríamos, en lugar de una Torá Pentateuco, tendríamos una Torá Hexateuco, incluyendo el libro de Josué con la conquista de Canaán, lo que sería después la tierra de Israel. ¿Cómo se puede, por qué motivo se puede explicar este final de la Torá en las puertas de la tierra prometida y no poblando la tierra prometida, cuando es algo, como decía antes, que está presente prácticamente desde casi el principio? Para entender esto, tenemos que tener en cuenta un dato muy importante, que es que el canon de la Torá fue decidido, fue consensuado en la época del Segundo Templo, es decir, entre los siglos aproximadamente, entre los siglos 5 y 3 antes de esta era, que era la época del dominio persa. Claro, y los que armaron los estudiosos, los sabios que armaron el libro, los 5 libros de la Torá que conocemos, eran en su gran mayoría gentes que volvieron de Babilonia, que habían sido ellos o sus progenitores habían sido llevados a Babilonia en el 586, cuando el templo de Jerusalén fueron destruidas por el rey Nabucodonosor, el babilonio, y cuando asumieron los aqueménidas persas, el primero fue Ciro, decretó que los judíos podían volver a Jerusalén y construir el templo y reconstruir su ciudad, que fue cuando volvieron, ¿no? Pero ¿qué pasó con esta gente? Posiblemente el verdadero trauma de haber sufrido la conquista y destrucción de ese primer templo y de Jerusalén por parte de los babilonios originó un planteo novedoso entre los judíos, donde la posibilidad de quedarse sin tierra y sin templo pasaba de ser una advertencia de algún profeta exigente y en parte amenazador, y se constituyó en una cruda y trágica realidad, lo cual se vería agregado por el exilio forzado en Babilonia de muchos de los pobladores del reino de Judea, de Yehuda. Entonces pudieron haber pensado los editores de los 5 libros de la Torá, como decía, durante la época del Segundo Templo, que si Dios permitió una vez la destrucción del templo, del reino de Yehudá, de Jerusalén, y el exilio de una parte del pueblo, nada le impediría al Eterno imponer sentencias similares en el futuro si en alguna otra época el pueblo dejara de guiarse por la ley o se lo mereciera en cualquier caso.
no hay documentos con este hilo de pensamiento. Estas son especulaciones que se hacen modernamente. Pero el hecho de que el relato canónico de la Torá excluyera un final con la entrada y posesión de Canaán, o sea, la tierra prometida, la futura Eretz Israel, nos orienta más o menos con cierta solidez en ese sentido. Tal como efectivamente ocurrió en siglos posteriores, la Torá deja de este modo abierta la necesidad de Israel de tener que subsistir como religión y como pueblo, aún sin poseer circunstancialmente las tierras que Dios prometió a los patriarcas y que renovó con Moisés en Sinaí. Es verdad que importa el lugar donde vayas a vivir, y a estos efectos la tradición bíblica sugiere que Dios asigna un territorio para cada nación, porque es en tu propia geografía donde se han de desarrollar al máximo todas tus potencialidades individuales, colectivas. Sin embargo, como consecuencia de esta prevención teológico-práctica de aquellos sabios, basado en la dura experiencia babilónica, la Torá nos transmite virtualmente un mensaje universal, al indicar que lo fundamental está en la ley, en un comportamiento personal que hace posible la construcción de una sociedad armónica. Es decir, que con ser importante, y muy importante la tierra donde habitas, reviste mayor importancia las acciones cotidianas que lleves a cabo, allí donde estés. En realidad se nos transmite así que la santidad no resida sustancialmente en la materia, en las cosas, en las piedras, en la tierra, sino que la santidad, lo sagrado, lo trascendente, se revela especialmente a través de la acción humana y de sus resultados. Por supuesto hay otros pensamientos al respecto, pero quería dejar por sentado y bueno, explicado brevemente. Así que nada, muchas gracias y Shabbat Shalom a todos. Chao.